Hola, bienvenidos a la clase número 11, Sistema Endocrino. En la clase de hoy reconoceremos las diferentes glándulas endocrinas y su ubicación en el organismo, así como sus funciones. Definiremos el concepto de hormona y explicaremos su acción y los efectos que éstas tienen sobre otras glándulas u órganos. Además, relacionaremos el accionar del sistema nervioso con el sistema endocrino. Así como el sistema nervioso envía mensajes a través de los impulsos en las neuronas, el sistema endocrino lo hace a través de mensajeros químicos que conoceremos como hormonas. Estas hormonas viajan desde las células que las producen en determinadas glándulas hasta células diana con receptores específicos que son capaces de reconocerlas y activar distintas funciones. Como funciones del sistema endocrino tenemos el mantenimiento del equilibrio interno. Esto se conoce como homeostasis y lo podemos ver representado en la imagen de la derecha. La homeostasis es volver al equilibrio después de producido un estímulo que genera un desbalance en el interior de nuestro organismo, por supuesto relacionado en este caso con los niveles de hormonas. Regula además los niveles de estrés, vigila el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. ¿Qué mecanismo rige el funcionamiento del sistema endocrino? El sistema endocrino funciona gracias al mecanismo de retroalimentación. Y como se puede apreciar en la imagen, existen dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. Estas retroalimentaciones corresponden a un bucle en el que un producto causa un efecto para controlar su propia producción. En la retroalimentación negativa tenemos que existe una disminución de su propia producción. ¿Qué quiere decir esto? Se activan las glándulas para producir en este caso hormona tiroidea. Como en el organismo se está produciendo mucha hormona tiroidea, esta misma producción le dice a nuestro cerebro que deje de producirla para que los niveles no se eleven en exceso. La retroalimentación positiva, en cambio, va a ejercer un aumento de la propia producción. Y tenemos retroalimentación positiva, por ejemplo, en la lactancia. Las glándulas principales que conforman a nuestro sistema endocrino son, desde arriba hacia abajo, el hipotálamo y la hipófisis que se encuentran en nuestro encéfalo. Luego vamos a tener la glándula tiroidea y paratiroidea, las glándulas suprarrenales sobre los riñones, en conjunto con el páncreas, y más abajo las glándulas reproductoras o gónadas que incluyen a los ovarios y a los testículos. El hipotálamo, en primer lugar, entonces, está situado en el encéfalo, como yo ya les comentaba, en la parte central inferior del cerebro. Y aquí tenemos una imagen en donde aparece la cabeza de una persona y hacemos un zoom, entonces, para encontrarnos con el hipotálamo. Este hipotálamo va a controlar todo nuestro sistema endocrino y va a ser entonces el nexo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Más abajo tenemos la hipófisis, ubicada justo debajo del hipotálamo en la base del cerebro. En la imagen podemos ver que el hipotálamo está aquí un poquito más arriba y justo hacia abajo nace entonces la hipófisis. Esta hipófisis se suele llamar glándula maestra porque va a producir las hormonas que controlan varias de las demás glándulas endocrinas. Desde ahí entonces van a surgir todos los mensajes para controlar a las otras glándulas. Está dividida, tal como podemos ver en la imagen, en dos lóbulos. El lóbulo anterior
o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Cada uno de estos lóbulos regula la actividad de distintas glándulas y la producción de distintas hormonas. El lóbulo anterior va a regular la actividad de la glándula tiroidea, las glándulas suprarrenales y las glándulas reproductoras. Entre las hormonas que produce se encuentran la hormona del crecimiento, que afecta a nuestros huesos y al tejido, la prolactina, que participa en la producción de leche, la tirotropina, que podemos tenerla asociada, ¿cierto?, a la glándula tiroides, y la corticotropina, que va a estar asociada a las glándulas suprarrenales. El lóbulo posterior va a liberar hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, que ayuda a controlar el equilibrio de agua del cuerpo, y además va a liberar oxitocina, que provoca las contracciones del útero durante el parto. Vamos a profundizar un poco en esta parte de la oxitocina y la vasopresina, pues son hormonas bastante particulares. La oxitocina va a viajar por el torrente sanguíneo uniéndose a receptores específicos musculares, produciendo la contracción de esta musculatura cuando se une a estos receptores en dos zonas, en los alveolos mamarios y en el útero antes del parto. Entonces tenemos además una participación de esta oxitocina en el proceso de la lactancia materna. No solo está la prolactina en la producción de la leche, sino que está la oxitocina participando en la salida de esta leche desde los alveolos mamarios. Y como yo les mencionaba anteriormente, es aquí, en el proceso de lactancia materna, en donde tenemos una retroalimentación positiva, pues mientras más succione el bebé, más leche se producirá. La vasopresina también se va a unir a receptores específicos, pero esta vez en el riñón, que tenemos aquí en la imagen, a nivel de los túbulos distales, produciendo una disminución en el volumen de orina, porque va a estimular la reabsorción de agua. Cada vez que se produzca vasopresina, los riñones van a reabsorber esta agua y entonces el volumen de orina va a ser menor. Continuando con las glándulas, tenemos entonces la tiroides y la paratiroides ubicadas en el mismo sector de nuestro cuerpo. En la parte frontal de la parte inferior del cuello vamos a tener entonces a la tiroides, que la tenemos en rosado en nuestra imagen, y acompañada a ella vamos a tener 4 glándulas muy pequeñitas denominadas paratiroides. La tiroides va a producir tiroxina y triyodotironina, que cuando nos hacemos un examen de sangre, ¿cierto?, vamos a encontrar estas hormonas T3, T4 asociadas a la glándula tiroidea. Y estas glándulas van a controlar el metabolismo. La paratiroides, por su parte, se va a encargar de regular los niveles de calcio en la sangre, acompañando su función con la calcitonina que produce la glándula tiroidea. Las glándulas suprarrenales, que se encuentran cada una sobre cada uno de los riñones, están divididas en dos partes, en la corteza y en la médula. La corteza, que es la parte exterior, va a producir corticosteroides que regulan el equilibrio hidrosalino, la respuesta al estrés, el metabolismo, entre otras funciones. Y por su parte la médula, que es la parte interior, va a producir catecolaminas, como la adrenalina, que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Porque actúa en momentos en donde se necesita que el cuerpo acelere sus funciones. El páncreas, que encontramos en el sistema digestivo y en el sistema endocrino, va a producir insulina y glucagón. Estas hormonas trabajan en conjunto para mantener un nivel constante de glucosa, azúcar,
en la sangre. ¿Cómo realizan este trabajo? La insulina va a contribuir a que la glucosa que está en la sangre se metabolice en nuestras células, es decir, salga del torrente sanguíneo e ingrese a las células para continuar su proceso. Cuando los niveles de glucosa sean muy bajos, entonces va a actuar el glucagón, que va a contribuir a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Por lo tanto, la insulina y el glucagón tienen roles antagónicos. Finalmente están las gónadas, masculinas y femeninas. Corresponden a la fuente principal de las hormonas sexuales. Las gónadas masculinas o testículos van a secretar andrógenos, dentro de los cuales la más importante es, ¿cierto?, la testosterona, que regula los cambios corporales asociados al desarrollo sexual, que nosotros conocemos como características sexuales secundarias. Las gónadas femeninas, los ovarios, que se encuentran en la pelvis, tenemos ahí la imagen en grande, ¿cierto?, exterior, y luego el zoom de uno de los ovarios, van a producir óvulos con todo este proceso, ¿cierto?, que después son liberados hacia las trompas de falopio y van a secretar además estrógeno y progesterona. El estrógeno participa en el desarrollo de las características sexuales secundarias, al igual como lo hace la testosterona en los hombres, y tanto el estrógeno como la progesterona van a cumplir una función en el embarazo y en la regulación del ciclo menstrual, pues sus niveles aumentados o disminuidos van a determinar en qué fase del ciclo menstrual se encuentra una mujer y además van a contribuir a mantener de manera adecuada el embarazo si éste llega a resultar. Durante la próxima clase estudiaremos un nuevo sistema, el sistema renal, con todas sus estructuras y funciones, ¿cierto? Además, el recorrido que hace la orina desde su formación en los riñones, de qué está compuesta esta orina, y hablaremos de un concepto especial que es la diuresis, y entonces hablaremos de niveles normales de diuresis.